En esta mañana queremos traer un mensaje especial y se llama Cristo, el centro de la adoración. Cristo, Jesús, es y debe ser el centro de toda nuestra adoración. Nosotros sabemos que el 24 de diciembre no nació Jesús. Aprovechamos la fecha para poder levantar a Jesús. El cristiano tiene que aprovechar todos los medios posibles para levantar a Jesús. Mientras Jesús sea glorificado, Él dijo que Él atraería hacia la cruz al mundo entero. Nuestro deber, pues, es levantar a Jesús. El Espíritu Santo vino al mundo a levantar a Jesús. Jesús acabó su obra y ascendió al cielo. El Espíritu Santo bajó del cielo a la tierra a levantar a Jesús. Es Jesús el centro de todo el universo, de toda la adoración. En Él se encontraba y Él es el que tiene la deidad y toda la plenitud de Dios. Y en estos días en que se predica tanto el nacimiento de Jesús, queremos en esta mañana predicar que Jesucristo ya nació, Jesucristo ya murió. Ayer predicamos su resurrección y en esta mañana queremos predicar dónde se encuentra Jesús hoy, 2000 años después. Y Jesucristo se encuentra, de acuerdo a la Biblia, sentado en el cielo, y vamos a ver en esta mañana que ahí en el cielo, ahorita Jesús es el centro de la adoración de todos los seres vivientes del universo. Millones de ángeles todos los días a Jesús le rinden gloria y honor y poder porque solo Él es digno. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, que va a ser nuestro capítulo donde vamos a basar esta conferencia, encontramos cuatro razones por qué Cristo es el centro de toda la adoración, de lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Dice el versículo del 5 al 7, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí encontramos la primera razón por la cual Cristo es el centro de toda la adoración del universo entero. ¿Por qué Cristo es el único ser? No hay nadie más junto con Él. Nadie es digno. Pero la señora que se fue al cielo no es digna. El arcángel Miguel no es digno. El arcángel Miguel no es digno. Gabriel, el que se le apareció a su madre, la Santísima Virgen María, la Biblia dice, no es digno. No hay nadie que sea digno más que Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, que Juan estaba llorando mucho en la visión que él tuvo en el cielo, porque no se había hallado a ninguno. Y tenemos que captar esto teológicamente en nuestra mente y asimilarlo en nuestro espíritu. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. La primera razón por la cual Cristo es el centro de nuestra adoración
y por lo cual Él es el único digno, es por la razón de quién es Jesús. En primer lugar, encontramos que se le da un título a Jesús en el versículo que acabamos de leer, 5, el león de la tribu de Judá. Si nosotros regresamos al libro del Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 10, vemos que al principio de la Biblia existe una profecía, por lo cual el libro de Apocalipsis, que es la culminación de la Biblia, el proyecto final, el escenario, cómo va a acabar el mundo y el universo, ¿por qué el Apocalipsis cita a Jesús y le adjudica el nombre, el león de la tribu de Judá? Aquí en el libro del Génesis 49 encontramos a Jacob, que fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y antes de morir, Jacob comenzó a bendecir a Judá, a Rubén, a Dan, a Zabulón, a José, a cada uno de los hijos. Y cuando él bendijo a Judá, escuchen las palabras que fueron anunciadas. Génesis 49, versículo 8. Judá. La palabra Judá significa en el hebreo alabanza. Alabanza. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Aquí se está profetizando en primer lugar que Judá sería la tribu ante la cual las demás tribus de Israel, o sea, sus demás hermanos, se iban todos a inclinar delante de esta tribu. Dice el versículo 9, cachorro de león Judá. Aquí encontramos que en la profecía se anuncia a Judá como un cachorro de león. Y en Apocalipsis encontramos que ya no es cachorro, ya es el león de la tribu de Judá. Aquí se está anunciando que un leoncito, un pequeño leoncito saldría de Judá. Y cuando ese leoncito vivió aquí en la tierra, creció y se convirtió en el cielo, en el león de la tribu de Judá. Él no fue el león. Pongan atención, cuando estaba en la tierra. Cuando estaba aquí en la tierra, era cachorrito. Y las características de ese cachorrito eran las de un cordero. Un cordero. Es hasta que Jesucristo llega al cielo cuando se le nombra el león de la tribu de Judá. Porque cuando venga Cristo, en estos días, en los próximos meses, o no sé, tal vez en los próximos años, cuando Él venga, damas y caballeros, amados santos de Dios, Él vendrá rugiendo. Ya no vendrá y dirá, Cuando Él vino, hicimos lo que quisimos con Él. Como un cordero fue inmolado, no abrió la boca delante de sus trasquiladores. Como mansito cordero, le metieron el cuchillo, le metieron los clavos, le metieron la lanza, lo azotaron, lo esquilmaron, lo vituperaron, hicieron lo que quisieron con Jesús. Y Él no se defendió. Cuando Él venga, Él ya no viene a salvar, Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el versículo 10, en la profecía a la tribu de Judá, no será quitado el cetro de Judá. La palabra cetro es la palabra hebrea shevet, que significa el palo que usaban los pastores o el cayado. El palo que traía Moisés, la vara que Dios le dio para hacer milagros, es shevet en el hebreo. Y este palo a los pastores les sirve para ahuyentar a los enemigos y para cuando las ovejas no pueden ver al pastor, recuerden que son semiciegas, el pastor va delante de ellas, pero el pastor va golpeando con el shevet las rocas y las ovejas no ven al pastor, pero siguen el ruido de su cayado. Nosotros no vemos a Jesús por ningún lado físicamente,
pero mis ovejas, él dijo, oyen mi voz. No necesitamos verlo para seguirlo, necesitamos oírlo. Y cuando nosotros acostumbramos nuestra voz a la Biblia, porque es la Biblia la palabra de Dios, comenzamos a distinguir a qué voz o a qué líder o qué grupo o religión o secta estamos siguiendo. Mis ovejas, los que son míos, dijo Jesús, me siguen y les doy vida eterna. Aquí está diciendo la profecía que aparte esta tribu de Judá no iba a serle quitado el cetro, o sea, el derecho de gobernar y de dirigir al mundo entero. Y dice el versículo 10, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, en el hebreo, que significa el enviado de Dios. Hasta que Jesús venga, a él, dice, se congregarán todos los pueblos. Aquí pues vemos nosotros que claramente se profetiza que el derecho de gobernar se le daría a la tribu de Judá. Pongan atención. Los sacerdotes judíos pertenecían a otra tribu. Pertenecían a la tribu de Leví. Y esta tribu fue la que Dios escogió para el sacerdocio humano. Además de esta tribu, tenían los sacerdotes que ser de una familia, no de la familia González, ni de la Ramírez, ni de la Pérez, era una sola familia, no podían ser más que de esa familia, la familia de la descendencia de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Los sacerdotes durante todo el tiempo del Antiguo Testamento fueron levitas, hasta que Cristo vino. Cristo se comienza a manifestar a la gente y la gente comienza a escudriñar, los fariseos y los escribas, a rascar entre los escritos antiguos y darse cuenta, no es posible. Es que si él fuera el Mesías, tendría que ser de la tribu de Leví. Podríamos decirnos, qué ciegos, porque la profecía de Jacob a la tribu que gobernaría y de donde vendría Silo no era Leví, era Judá. Y lo comprobamos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, versículo 14. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces, cuando Cristo viene aquí a la tierra, Él no podía descender del sacerdocio humano, porque el sacerdocio humano era un sacerdocio temporal. Él tenía que venir por otra tribu, de donde vendría también el rey David. David venía de Judá, y David es el personaje más grande en el Antiguo Testamento, porque David es el único hombre en el Antiguo Testamento que ejerció los tres oficios. David fue rey, David fue sacerdote y David fue profeta. Dios había dicho que ninguna persona que no fuera ordenada sacerdote ministrara ni comiera los panes de la proposición, menos agarrar el arca y hacerle un tabernáculo como a él le dio la gana. Pero David es un tipo de todos nosotros y de Cristo también, porque ahora todos nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. Tenemos los tres oficios que pertenecían individualmente al Antiguo Testamento, ahora en la plenitud que el Espíritu Santo nos ha infundido a cada uno de todos los que somos cristianos. Cristo pues tenía que venir de la tribu de Judá, y en Apocalipsis 5 se le llama el león de la tribu de Judá. Ahora entienden ustedes por qué Él es el león que iba a salir de esa tribu y por qué Cristo no podía ser de la tribu de Leví. Porque el orden sacerdotal, del cual vendría Silo, Yoshua Mashiach, el Mesías Jesús, tenía que ser de un orden de sacerdotes que no perteneciera al sacerdocio humano. Tenía que ser del orden del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es Cristo, que se aparece a Abraham antes de que se instituyera el sacerdocio levítico.
Y se acerca Melquisedec a Abraham, y la palabra Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem. Y no hay ningún otro título en la Biblia que se le pueda poner a ningún ser humano ni a ningún ángel como rey de justicia y rey de Jerusalén, más que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, este sacerdocio de Melquisedec, vemos que Abraham llega y le paga diezmos, dándonos a entender que Abraham reconoció a este personaje misterioso, que ya no es misterioso en la revelación de Hebreos, y le paga los diezmos reconociendo que Melquisedec es más grande que él. Y acuérdense ustedes que cuando Abraham existía no había nadie más grande que él, porque él es el patriarca escogido para fundar la nación judía. Entonces, si Abraham le da los diezmos a Melquisedec, está dándonos a entender que él es más grande que él, porque los diezmos ni siquiera se podían entregar, ni podía tampoco Abraham darse cuenta que vendrían muchos años después, bajo Moisés, la ley mosaica. Cristo es el león de la tribu de Judá. En segundo lugar, dice Apocalipsis 5:5, él es la raíz de David. Dios escoge a un hombre pecador como David para que muchos de ustedes se enojen. Así es. ¿Cómo puede Dios escoger a un hombre que fue adúltero y que fue asesino? Yo que nunca he matado ni cucarachas. ¿Cómo puede Dios en la cruz del Calvario, ese secuestrador, patuján, depravado, asesino, decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo que me he portado bien, yo que siempre he sido fiel a mi esposa, yo que nunca he hecho lo malo. ¿Cómo puede escoger a Dios a lo vil, a lo despreciado, a lo marginado, a lo peor, a lo corrupto? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Cómo puede Dios haber escogido a Pablo? Iba en su caballo enojado y ni siquiera buscaba a Dios. Él creía que él era religioso y ahí estaba lleno de odio y de amenazas en contra de los cristianos. Y Jesús se le aparece y le dice, ven Jesús y sírveme, porque ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo puede Dios escoger a esas gentes? ¿Y por qué no me escoge a mí, que siempre he tratado de buscarlo y ser bueno? Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado, como dijo el apóstol Pablo, para que si alguna persona que nos escucha y a través de los medios de comunicación, no importa cuántas personas hayas matado, no importa cuán grande prostituta hayas sido, no importa que hayas sido homosexual, no importa que te hayas divorciado 10 veces, en la sangre de Cristo hay perdón. Hay perdón en Jesús. En Él hay perdón. En Él, Jesús. Pero es que los cristianos aún no han asimilado la gracia. En las iglesias cristianas aún no pueden entender los cristianos cómo pudo perdonar a Dios a esa hermana. ¿Cómo pudo perdonar? Para nosotros no hay perdón. Para nosotros nos ponemos como jueces y nos erigimos sobre la gracia de Dios y comenzamos a aplicar la ley como la aplicaban los fariseos, porque no se ha podido entender qué es la gracia. Y la gracia es que si tus pecados fueren como el carbón, si anoche agarraste a tu suegra y la arrastraste por toda la colonia, si le pegaste a tu esposa, si te emborrachaste anoche, hoy es un nuevo día. Hoy hay una nueva misericordia. Hoy Dios sigue siendo, yo soy el que soy. Hoy puedes volver a comenzar. Hoy puedes volver otra vez a tener esperanza, porque tus pecados que hiciste hace 1 hora, hace 2 horas, hace 4 horas, tienen perdón en la sangre derramada de Jesús en el Calvario. Por eso Dios nos dice, cuando oigas mi voz no te endurezcas. No insistas en esa vida de pecado que tienes, porque tarde o temprano Dios no puede ser burlado. Pero que, hermano, dejé a mi esposo hace 3 semanas, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Si tienes la oportunidad de regresar con tu esposo, arrepiéntete y regresa con él si él no se ha casado. Si ya se casó, pídele perdón y vive 6 meses, 1 año, 2 años de celibato hasta que Dios traiga a la persona que pueda reconstruir tu matrimonio. Pero tú no puedes vivir en pecado todos los días.
porque Dios es un Dios de juicio también. Él es la raíz de David y escogió a este hombre, asesino y adúltero, para formar parte de su genealogía. ¿A quién de ustedes le gustaría decirles a sus hijos, tu abuela, le decían, la tigresa de Santa Julia? ¿A quién de ustedes les gustaría decirles, tu abuelo fue el peor narcotraficante y mató como 50 personas? A nadie. Sin embargo, cuando nosotros leemos la ascendencia de donde Jesús vino, está ahí en su árbol genealógico. ¿Quién creen? La tigresa de Santa Julia. Rahab, la ramera de Josué capítulo 2. Una ramera está ahí como una de las tatarabuelitas de Silo, el Mesías, el Jesús, el Cristo. ¿A quién encontramos en la rama de Jesús? Encontramos a Abraham, mentiroso e hipocritón. Encontramos asesinos, encontramos adúlteros, encontramos a prostitutas, porque Dios escogió lo necio y lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los fariseos, a los que creen que se merecen por lo que han hecho la gloria o el perdón de Dios, aquellos que aún no entienden lo que es la gracia de Dios. Esto desde luego nos habla de que Jesús es la raíz de David, de su eternidad. Pero ¿cómo podía Jesús escoger a David? Porque lo hizo a propósito para poder cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar dice el versículo 6 que Jesucristo recibe otro título en el cielo. Y vi en medio del trono un cordero como inmolado. 28 veces Cristo es llamado en el hebreo Arnión, o que se tradujo cordero en el libro de Apocalipsis. 28 veces en Apocalipsis aparece el nombre de cordero. Es interesante que la palabra griega significa corderito en diminutivo, porque la palabra para un cordero grande en el hebreo es amnos, y aquí se usó la palabra arnión, dándonos a entender que ahí en el cielo Jesucristo continúa manteniendo su humildad y su mansedumbre. Fíjense ustedes, aquí abajo en la tierra, los césares en Roma se erigieron dioses y les mandaron a la gente que los adoraran. Hitler se erigió Dios, mandó que lo adoraran. Todos los hombres aquí abajo en la tierra que han recibido adoración se han descompuesto, se han echado a perder, porque Dios nos deja claramente en la Biblia un principio que estamos tratando a través de esto, del corderito, de que aquí en la tierra no hay si en el cielo no hay nadie digno, a ver otra vez, si en el cielo no hay nadie digno, ¿lo habrá en la tierra? Ni Santa Cachucha, ni Santa Cachucha. Ni mi patrón San Cristóbal, ni tu patrón San Cristóbal. No hay nadie digno más que Jesús. Y Dios insiste en que los cristianos prediquemos este mensaje. Solo Jesús recibe la gloria. Y Jesús está en el cielo ahorita, lo vamos a ver al acabar, donde millones de seres, millones, lo están adorando. Y Él jamás podrá en su naturaleza ensoberbecerse, ni exaltarse, ni le hará daño tanto honor y tanta gloria. Por eso se retrata en el cielo como un corderito. Ahí está Jesús así, podríamos creer que está así Jesús en el cielo con su corona y He-Man, ¿verdad? Y aquí el Rey del Universo. No, Él es retratado por el Espíritu Santo ahí en el cielo como un corderito. Cualquiera que lo viera diría, ese es el Rey del Universo, ese corderito, esa persona, ese espíritu que es Jesús, continúa siendo el mismo, porque Él no ha cambiado ni cambiará, ya que Él es el Alfa y la Omega. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por estas razones, Jesucristo, porque ¿quién es Él? Podemos nosotros adorarle. En segundo lugar, Apocalipsis 5, versículo 6. Dice la Biblia, y miré y en medio del trono 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
Quiero que noten ustedes, en segundo lugar, por qué debemos adorar a Cristo. En primer lugar, porque Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David y Él sigue siendo un cordero pequeño, chiquito, inocente, sin mancha, manso y humilde en el cielo. En segundo lugar, adoramos a Cristo y el mundo entero lo adora y el universo por el lugar donde se encuentra. Dice la Biblia, en medio del trono estaba un cordero. Para comenzar, Jesús está en el cielo, ya no está en un pesebre, ya no está en Jerusalén, ya no está en una cruz, su tumba quedó vacía. Él ahora está exaltado en medio del trono de Dios, alrededor del cual gira todo el universo. Esta revelación Dios se la dio a Pablo en Efesios 1, versículo 20 al 22. Y dice Efesios 1, 20 y 22 que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra. Observen, hermanos, aprendamos a meditar y estudiar la Biblia más profundamente. Cuando Cristo resucitó, Él no hizo esto y se fue al cielo. La Biblia dice que nada de lo que Jesús hizo, lo hizo por Él mismo, sino que fue el Espíritu el que le levantó. Cristo no dijo, me levanto a los muertos. El Espíritu trajo su Espíritu y lo metió a su cuerpo y Cristo resucitó de los muertos. Dice la Biblia que el poder que le levantó de los muertos, lo sentó en el cielo. ¿Ya lo vieron? Lo cual operó en Cristo, resucitándolo y sentándolo a la diestra. Cristo no llegó al cielo y les dijo, ¿dónde está mi lugar? Por eso cuando Él estaba aquí en la tierra, les dijo a los discípulos, los reyes de la tierra y los gobernantes se enseñorean de las gentes, las oprimen y las dominan. En otras palabras, Jesús nos dice que aquí abajo, en nuestro planeta, los seres humanos anhelan, tienen hambre y ambición de controlar a los demás. De ser jefes. Tú para acá, mi cigarro, mi tacita de café, dame bola a mis zapatos. Queremos que nos sirvan. Queremos ser exaltados, reconocidos, salir en la foto. Y Jesús dijo, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el mayor de todos, sea el que sirve a los demás. Entonces Cristo bajó a la tierra y no solamente nos predicó con palabras, sino que nos dio el ejemplo. Antes de morir, les lavó los pies a los discípulos. Se inclinó ante seres viles como nosotros humanos. Y les lavó los pies y les sirvió de cenar. Y todo lo que hizo Jesús fue servir. Nunca esperó agradecimiento, nunca esperó gracias, nunca esperó gratitud, porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo lo busca. Y Él no puede gozarse en la injusticia, mas gozarse de la verdad. Cristo todo lo sufrió, Cristo todo lo soportó, Cristo todo lo vivió por amor de nosotros. Él está sentado ahora en el trono y el Espíritu Santo fue el que lo llevó y lo sentó allá arriba en el trono. Dice Efesios 21, y Él está sentado sobre todo principado y autoridad. Hay hermanos que dicen, pues yo quiero orar en lenguas para que el diablo no entienda lo que estoy diciendo. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú vives en santidad, cuando tú vives en entrega a Dios, no importa el idioma en el que tú hables, hay un Jesús, y tienes que entenderlo, hay un Jesús que está arriba, mi Jesús, y tu Jesús que está ahí arriba, y que Él está sobre todos los principados, y sobre todos los poderes, y sobre todos los reinos, y sobre el reino de Satanás, y sobre el infierno, y sobre el anticristo. Él es mi Jesús, y Él vive en mí. Aquí está mi Jesús. Aquí está mi Jesús. ¿De quién podré tener miedo? Aunque un ejército me rodeare,
no podré tener miedo. Jehová es mi roca, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, es que vi una bruja y me hizo brujería. Mira, las brujerías que nos hagan a los cristianos se les regresan. Él es nuestro escudo. No temas, le dijo Dios a Abraham, yo soy tu recompensa. Ninguna fuerza podrá hacerte daño. Les doy poder yo a ustedes sobre toda fuerza del enemigo. Hollaréis serpientes y escorpiones y nada los podrá dañar, porque Él vive dentro de nosotros. Por eso Cristo es el centro de la adoración. Por eso no hay nadie, porque ahora lo entiendes, porque Gabriel no es digno, porque Gabriel no murió en la cruz. Santa Cachucha no murió en la cruz. Martín de Porres no murió en la cruz. Juan Diego no es relevante para la existencia y la historicidad del cristianismo. El cristianismo no gira alrededor de Juan Diego, gira alrededor de Jesús. Él es. Él es. Él es. Es irrelevante pelear la historicidad de un personaje de hace 500 años a la luz de la Biblia. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque no gira el cristianismo. Si existió o no existió, no es afectado. Lo que importa es que Jesús sí existió, históricamente resucitó, históricamente es el personaje más sobresaliente de toda la historia, al grado tal que cambió la historia y la dividió en Dios. Y celebramos su nacimiento y celebramos no solamente eso, sino en abril su resurrección y su muerte y su pasión. Así de importante es Jesucristo. Aún los países ateos celebran la Navidad y les dan vacaciones. Cristo está en medio de todos. Ahí está en el cielo ahorita nuestro Jesús. Cuando adoramos aquí en la iglesia el domingo, en la televisión, ¿verdad? En el video vemos, muchos de ustedes, estamos en adoración, están con su chicle y viéndole a la muchacha, viendo a los muchachos guapos, otras señoras. Y cuando tú no entras a esta adoración, tú no sabes que cuando estamos adorando, estamos siendo visitados por cientos de millones de ángeles. Y se llena este lugar de ángeles y todas las gentes que entran al espíritu de adoración a Dios y cierran sus ojos y se olvidan de todo lo demás y comienzan a ver a Jesús sentado en el trono a la diestra del Padre, comienzan ellos a recibir milagros. Comienzas a recibir milagros. Te olvidas de que estás enfermo, no vienes a la iglesia de conveniencia, no sigues a Cristo para que te dé más dinero, vienes a adorarlo. Y cuando tú entras a la actividad más importante, que es la adoración, es lo más importante que existe en la vida cristiana. No hay algo más importante. Cristo lo dijo en Juan capítulo 4. Mi Padre es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y fíjense lo que dice Jesús. Porque mi Padre busca tales adoradores. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Busquen el reino de Dios y las demás cosas Dios las arreglará. Si tú le das a Dios en tu vida el centro de la adoración en tu vida, si tu negocio es el centro de Jesucristo, si tu matrimonio es el centro de Jesucristo, si tienes problemas en tu matrimonio, por añadidura, sin que tú hagas nada, solitos se van a ir resolviendo. Tienes problemas en tu negocio y tu negocio es el centro de la adoración y es Jesús el centro de tu negocio, por añadidura, todo se va a arreglar en tu negocio en los próximos días, porque Dios no miente. Dios no puede ser burlado tampoco. En tercer lugar, nosotros adoramos a Cristo, dice el versículo 8 al 10 de Apocalipsis 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, ahí inclinados,
y Jesús está recibiendo adoración. Con o sin nosotros, Él está siendo adorado. Él quiere que nos unamos a esta adoración. Ahí estaban, y dice la Biblia, tenían arpas. Hay instrumentos musicales en el cielo. Y el arpa es el instrumento que Dios escogió para que estuviera en el cielo. Ahí hay arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando llegamos a la iglesia y oramos en comunidad y sabemos que en el cielo está siendo adorado Jesús, ¿qué está pasando con nuestras oraciones? Cuando nos tomamos de la mano aquí antes de orar, o en tu casa con tus hijos, al dar las gracias, ¿qué pasa con esas oraciones? Dice la Biblia que suben como un incienso al cielo, y ese incienso es olor fragante a Dios. Y cuando algo sube de abajo de la tierra a Dios, y Dios dice, ¡qué rico huele!, en ese momento significa que Dios te ha escuchado y que tus oraciones serán contestadas. ¿Y sabes por qué serán contestadas? Porque las oraciones que suben al cielo, motivadas por la adoración, son las que más rápido son contestadas por Dios. Dice el versículo 8, y que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú, no Gabriel, no Miguel, no las vírgenes, no los santos, ningún ángel, nadie en el universo fue sacrificado en nuestro lugar. Fue Jesús. Por eso solo Él es digno. Tú fuiste inmolado y con tu sangre, los ángeles no tienen sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En tercer lugar, Cristo es y debe ser adorado por lo que Él hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice el versículo 9, porque tú fuiste inmolado, digno eres. Por eso Él es digno de la gloria, la honra y el honor de nosotros, porque hace 2000 años sufrió lo indecible por pagar por nuestros pecados. Ayer en el desayuno, a los que asistieron, les leí un reporte médico de la revista más importante de medicina en Estados Unidos, avalada por el cardiólogo más famoso de Estados Unidos y el patólogo más ilustre de los últimos años, donde ellos en este reporte médico describen la muerte de Jesús en la cruz. Y cada vez que yo leo este reporte, les leí solamente la tercera parte de ello. Lo voy a imprimir para que lo tengan ustedes en la librería el año que entra, porque vale la pena que lo lean todo. En ese reporte se nos dice cómo los clavos entraban en los huesos, qué fue los efectos de los clavos en los nervios, en los huesos que pasaron en medio, cuáles eran los dolores cuando lo colgaron en la cruz y su cuerpo no fueron, los clavos de Cristo no fueron en las manos, fueron aquí en la muñeca, el dolor que sintió. Cuando Él llegó a la cruz, le quitaron la capa que le habían puesto en el pretorio romano y la espalda la tenía desgajada porque los látigos se enrollaban en la espalda y tenían 5 puntas de hueso con vidrios muchas veces o con puntas de hierro. Entonces se enrollaba el látigo romano con las puntas de hueso y de hierro, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, o sea, no era un látigo que nomás le pegaba la espalda, sino que se le enrollaba y le daba 3 vueltas a la parte frontal y posterior de la espalda, y cuando jalaba el látigo, el hierro y el hueso rasgaba todos los tejidos subcutáneos del frente y de la espalda de Jesús. Después de los 39 latigazos que le dieron, el frente de Cristo, así encuerado Cristo, estaba totalmente, no tenía absolutamente piel, ni adelante ni atrás. Cuando le pusieron el abrigo, la capa de púrpura, se la llevó cargando aproximadamente como 40 minutos, que era el tiempo que transcurría de Jerusalén al Calvario, por la lentitud de tanta sangre que él había perdido.
Cuando llegó a la cruz del Calvario, le quitaron eso y ya tenía la sangre coagulada, por lo cual le arrancaron la poca piel que le quedaba con la sangre coagulada, que se le quedó pegada en la capa. Y esa capa, los soldados romanos jugaron suertes por ella. Y cuando lo acostaron en la espalda, en la cruz, la madera le comenzó otra vez a rasgar más la espalda, que ya la tenía al descubierto, y así con ese dolor le clavan un brazo, y le clavan el otro, y le clavan los pies. Y ya que está acostado, lo levantan, y cuando él es levantado, su cuerpo tiene la tendencia a caer hacia abajo, vienen las rasgaduras, y comienza Jesús a querer respirar. Los pies los tiene clavados el uno por el otro, y no puede exhalar porque la presión sobre el tórax y el exófago es excruciante. La mayor parte de los crucificados morían de asfixia, pero Cristo no murió de asfixia. Lo dijimos ayer en la conferencia, murió porque el corazón le explotó de dolor. Cuando el soldado romano se acercó y le atravesó la lanza, dice Juan que apareció una gota de sangre con una gota de agua. A la luz de la cardiología moderna, 2000 años después, los cardiólogos certifican que la mezcla de agua y de sangre implica, y es una evidencia de una rotura del pericardio, que es la membrana que cubre el corazón. Jesucristo, cuando el soldado le atravesó el pericardio y le atravesó el corazón, él ya no tenía absolutamente sangre y la membrana de su corazón había explotado. Tal como en el Salmo 22, David lo profetizó, mi corazón se derritió como la cera. Cristo murió de dolor moral. Por eso, Él es digno. Y finalmente dice Apocalipsis 5 del 11 al 14, Cristo es el centro de nuestra adoración. En cuarto lugar, por lo que Él tiene. Por lo que Él tiene. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Cada vez que adoro a Cristo, estamos en alabanza, siempre viene a mi mente el mismo escenario. Siempre pienso y me imagino así millones. O sea, no te puedes imaginar cuántos son millones. Es absolutamente asombroso. Millones de seres limpios, resplandecientes como la nieve, ahí en el cielo, y en medio de todos, con sus marcas todavía en las manos, en las muñecas, está Jesús, nuestro bendito Salvador. Millones de millones, y miren lo que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno, otra vez se vuelve a mencionar, que solo Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué coro! ¡Qué armonía! ¡Qué voces! ¡Qué música tan celestial existe del cielo en este momento!